¿Ven bien? Sí. Ya, amén. Y vamos a compartir una palabra cortita, sin muchas emociones, ¿ya? Pero que orando un día le decía Padre aquí, Padre allá, y me decía de que no todos lo conocían como Padre. Entonces este compartir le puse, primera vez que le pongo título, se llama Conociendo a Dios como Padre. El versículo que en cual se va a basar está en Efesios 1:5, que dice de la siguiente manera, pero búsquenlo primero. ¿Ya? Ya, dice, en amor, versículo Efesios 1:5, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Padre amado, gracias por ser nuestro Padre. Señor, y cuando yo estaba viendo este tema y estudiando, me regocijaba más y más todavía porque tú quieres que te conozcamos como un verdadero papá, al cual nos podemos allegar, acercar a ti, y así como Juan, recostado en tu regazo, así quieres que todos nosotros nos sintamos junto a ti. Padre, enséñanos a conocerte como Padre, como el verdadero Padre. Y te ruego, Padre, espíritu de sabiduría y de revelación en tu conocimiento, alumbrando nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, para verte como un gran y verdadero papá que amas a tus hijos. Padre, habla tú, Espíritu Santo, muestra tú, revela, ilumina, Padre, en el nombre de Jesús, a este pequeño rebaño maravilloso que tú has formado en Cuatro Álamos. Padre, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén. Sé tú compartiendo, papá. Amén. A veces tenemos confusión de ver si Dios es más esto que esto otro, etcétera, etcétera, pero este tema que vamos a compartir nos va a ordenar un poco. Ya vamos a decir, como dice el versículo que acabamos de leer, dice que Dios, por su propia voluntad, de su deseo indescifrable, descubrí esa palabra, ¿no es cierto?, para decirles que nadie sabe por qué usted y yo fuimos llamados a ser hijos de Dios. Entonces Él quiso que usted y yo lo conociéramos como un verdadero papá. Gloria a Jesús. Dios se revela en la Biblia bajo muchos roles. Algunos se fijan en el rol creador, otros en el redentor, otros en el salvador, etc. Pero el rol que mejor define a Dios es el de ser Padre. Dios es por excelencia Padre celestial. En su corazón está el ferviente deseo de que le conozcamos como Padre. ¿Ya? La palabra Padre, para referirse a Dios, aparece unas 245 veces en el Nuevo Testamento. Y es la palabra más pronunciada por Jesús para referirse a Dios. Dios quiere revelarse a toda la humanidad como Padre, independientemente de la condición que tengamos, ya sea que seamos hombres o mujeres, ricos, pobres, enfermos, sanos, ancianos, cualquiera sea nuestra condición racial, social e intelectual. La definición de padre, la definición bíblica de padre, se traduce de una palabra griega que es pater,
que en el número de Strong es 3962, que significa proveedor, protector y sustentador. Esta palabra se utiliza de Dios en relación con aquellos que han nacido de nuevo en virtud de su fe en Cristo. Es decir, que han sido adoptados como hijos por Dios por medio de Jesucristo. Cuando usted y yo, ¿no es cierto?, nos presentaron la maravillosa obra de Dios Padre en Cristo, el cual vino, ¿no es cierto?, y asumió un rol maravilloso, ¿no es cierto?, de cordero inmolado, el cordero que quita el pecado del mundo, y que por esa obra nosotros fuimos perdonados, por la obra de Cristo en la cruz, por esa sangre que derramó para pagar por nuestras dolencias, enfermedades y pecados. Entonces tuvimos acceso al Padre, ¿no es cierto? Entonces Dios envió a Jesús a dar a conocerle a Él como Padre, Dios amoroso, comprometido, fiel, etc. Podemos tener toda la tarde sin número de adjetivos para dedicarle a Dios de todo lo maravilloso que Él es. Ahora, también hay un derivado de Padre que es Abba Padre. Jesús usa 100 veces esta palabra en el Nuevo Testamento. Era la palabra familiar que los niños judíos empleaban para dirigirse a sus padres. Corresponde a papito. O sea que Jesús dijo papito 100 veces más o menos en el Nuevo Testamento. Y miraba al cielo y decía, papito, ¿no es cierto? Qué cercanía con el Señor, con el Dios Todopoderoso, con su Padre. Y Él quiere que nosotros también tengamos esa cercanía, esa familiaridad con Él. Antes de Jesús, nadie había osado llamar a Dios mi Padre. Jesús es el primero que se atrevió a dirigirse a Dios con el vocablo infantil, rebosante de confianza, Abba Padre. Jesús se dirige a Dios como un niño a su Padre. Esta palabra indica familiaridad y confianza, una relación de mucha intimidad personal. Gloria a Jesús. Ese Padre cercano, amoroso, familiar y personal es el Padre que Jesús quiere revelarnos, darnos a conocer. Muchos creyentes no conocen plenamente quién es el Padre Celestial. Tienen información distorsionada de quién es Dios como Padre. Algunos coinciden ver a Dios como un Padre lejano, que habita arriba en los cielos inalcanzable, o como una persona gruñona que quiere disciplinar a los que se portan mal, o como un juez duro que juzga nuestros pecados. Pero fundamentalmente la verdad es que Dios es nuestro Padre, amoroso, bondadoso y muy cercano a cada uno de nosotros. Para que los niños puedan comprender lo que significa Dios Padre, Dios le ha dado un Padre terrenal. El Padre terrenal es el sustituto temporal de Dios, el modelo de Dios, el modelo físico de Dios. De ahí el énfasis que debemos honrar a nuestros padres, incluidas nuestras madres. Si nuestros padres fueran perfectos, serían un fiel reflejo de nuestro Padre Celestial. Las experiencias negativas de muchos hijos con sus padres terrenales es un obstáculo para conocer a Dios como Padre. Las experiencias negativas y las heridas emocionales de la niñez pueden impedir concebir a Dios como un Padre. O al revés, padres muy permisivos también nos dificultan ver a Dios correctamente o tener el correcto concepto de Él. Gloria al Señor. Los psicólogos que
conocen de estas cosas, y en la iglesia parece que hay más de uno o una, saben más de estos temas, pero es muy importante que todos nosotros entendamos que Dios es y quiere ser un verdadero papá. Pero a veces se nubla esa imagen de Dios por las cosas que tú has vivido en la niñez. Yo he conocido gente que no quieren ver a su papá, que tienen un odio tan grande porque le hizo esto, lo ofendió, los dejó abandonados, etcétera, etcétera, etcétera. Es la obra de las tinieblas en la mente del niño que quiere destruir esa imagen verdadera del Padre Celestial amoroso, fraterno, generoso. Gloria a Jesús. Por lo tanto, si tú has tenido una niñez dura respecto a este tema, te ha defraudado tu padre. He conocido gente que ha esperado, no sé, alguien me contaba que iban a salir de vacaciones y el papá le dijo, espérenme aquí con las maletas hechas. Se fue y no volvió nunca más. El concepto de ellos de papá es bien distorsionado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios como Padre? Lo primero de todo, lo que decíamos anteriormente, que podemos conocer a Dios como Padre por medio de Cristo, ¿no es cierto? Por medio de su Hijo amado. En 2 de Corintios 6, 17 y 18 dice así: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 de Corintios 6, 17 al 18. Debemos salir del mundo, ¿no es cierto? Cuando entramos al reino de Dios, nos despedimos del mundo para siempre. Ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en este mundo para ser testigos de Cristo, para ir y decir: el Padre Dios de Jesucristo el Señor tiene salvación para tu vida, tiene perdón de pecados, etcétera, etcétera. Vamos a testificar y estamos en este mundo para testificar y anunciar las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, somos hijos por un derecho adquirido en Cristo. En Juan 1, 9 al 13 dice de la siguiente manera: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Entonces en Cristo hemos recibido poder para ser llamados verdaderos hijos de Dios. Cualquiera en el mundo puede decir que es hijo de Dios, y habría que preguntarle de qué Dios. Pero nosotros hemos recibido, ¿no es cierto?, como dice la palabra, poder de Dios para ser llamados hijos de Dios. También debemos conocer a Dios como Padre, recibiendo este conocimiento de Cristo. En el Evangelio según San Juan 1:18 dice lo siguiente: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Nos vino a dar a conocer al Padre, Dios el Padre. Entonces trajo el conocimiento de Dios como Padre a usted y a mí. Por eso, abramos nuestro entendimiento, abramos nuestra mente, nuestro corazón, y que podamos ver a Dios como nuestro verdadero papá. Gloria a Jesús. Ahora dice en Juan 1:13, Dios es nuestro Padre, no porque nos ha creado
sino porque nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina en Cristo Jesús. Pues los hijos de Dios no han nacido de la carne ni el deseo de varón, de voluntad de varón, sino de Dios, como lo leímos anteriormente. Entonces somos engendrados por Dios a través de su Espíritu Santo. Ahora, dice en primera de Juan 3:1, dice lo siguiente: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tú puedes ser llamado o llamada hijo o hija de Dios con su respaldo incluido. Yo podría decir soy hijo de Dios, pero ¿cuál es mi respaldo? Sino que Él mismo, ¿no es cierto?, nos dio de su amor para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, también nosotros debemos conocer a Dios como Padre cuando somos guiados por el Espíritu Santo. ¿No es cierto? Dice, somos engendrados como hijos de Dios por la acción del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Esto es la verdadera paternidad de Dios. Esta paternidad es una realidad en nuestras vidas. En Romanos 8:16 dice, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hermano o hermana, el Espíritu de Dios te va a testificar y te ha testificado que eres hijo de Dios, adoptado, timbrado, sellado, llamado, y ya imposible de cambiar de situación, porque Dios dijo a tu espíritu, le dio el testimonio a tu espíritu, que tú eres hijo de Dios. ¿Y qué pasa si tú no tienes este testimonio, ¿no es cierto?, que somos hijos de Dios? Es muy fácil la respuesta. Dios quiere que todos nosotros tengamos comunión con Él. Y Dios quiere revelarse a toda la humanidad, a todos los hombres y mujeres que habitan en esta tierra. Entonces tú deberías decir, Padre, Dios, yo quiero que tú me des, ¿no es cierto?, esa palabra que está escrita acá. Yo quiero que tu espíritu diga a mi espíritu que soy hijo de Dios. Yo cuando recién me encontró el Señor y me llevó a conocerle, tenía ese gran problema, que yo no sabía si era hijo de Dios. Y empecé a pedirle que me dijera, Señor, yo quiero saber si soy tu hijo, yo quiero esto, quiero aquí, allá. Y oraba en las noches y derramaba mis lágrimas para que el Señor me confirmara que yo era hijo de Él. No es ni un pecado, ¿no es cierto?, ser cristiano y no tener todavía el testimonio del Espíritu en nuestro espíritu, pero pídelo con ahínco, con determinación. A mí en un día, después de orar muchos días, entonces yo le dije, Señor, no importa que tú me digas que yo soy hijo tuyo, yo te voy a seguir igual. Y en eso el Señor me dice, no seas incrédulo, mi palabra es verdad de la primera letra hasta la última, y te voy a dar una señal para que le muestres a todos aquellos que quieran saber que yo soy tu Padre. Gloria a Jesús. Tienes que pedirlo con un deseo verdadero y genuino. Y Dios quiere darte ese testimonio. Dios no quiere hacerte sufrir. Dios no es sádico. Dios es un Dios amoroso, un Dios compasivo, un Dios que escucha los ruegos de sus hijos. Gloria a Jesús. Amén. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre, Papito. Todos nosotros cuando oramos a Dios,
todos los que estamos en este pequeño rebaño hermoso y maravilloso en el cual estamos, cuando oramos decimos, Padre, papito, Padre, papito, y estamos en esa intimidad con Él, buscando su rostro, pidiendo, intercediendo por otras personas, con esa cercanía que Él nos ha permitido tener. Abba, Padre, papito, escucha nuestros ruegos. También es importante obedecer a Dios si queremos tenerlo como Padre, ¿no es cierto? Respondió Jesús en Evangelio según San Juan 14:23, dice lo siguiente. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Dios dice que vive en ti, que si tú guardas su palabra, obedeces su palabra, si tu intención es ser un obediente hijo de Dios, ¿no es cierto? Él viene a vivir contigo, Él viene a vivir en tu ser y Él te va a comunicar que eres hijo de Él. Gloria a Jesús. Ahora, dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Permanecer en el amor del Padre pasa también por querer hacer su voluntad. Nadie puede decir yo soy hijo de Dios y no querer hacer su voluntad de corazón, de corazón. Hay mucha doctrina, mucha enseñanza, mucha palabra que tú y yo debemos estar atentos para que Dios sea y se revele como nuestro verdadero papá. Gloria a Jesús. A veces los padres nos hacen, a veces el Padre nos hace pasar por situaciones muy difíciles, igual que a Cristo. También nosotros debiéramos decir, ¿no es cierto?, en estos momentos, cuando Jesús estuvo enfrente de la muerte, le decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. Punto suspensivo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. El Padre a veces necesita, y era necesario en realidad que Jesús pasara esta copa, ¿no es cierto? Así como también puede considerar que tú debes pasar esta copa difícil que estás pasando. Pero ¿qué pasa después cuando tú obedeces y aún que sea doloroso el sufrimiento o la prueba sea muy grande? Dios bendijo a Jesús, ¿no es cierto? Obedeció a Jesús, fue a la cruz, fue crucificado, resucitó al tercer día y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Jesús, porque ese dolor, ese sufrimiento, esa copa amarga que te estás tomando va a traer como consecuencia la bendición de Dios. Has pasado por una situación de luto, una situación de escasez, una situación de incomprensión, una situación de injusticia, de dolor, de ofensas. Deja y obedece a Dios. Pasa esa copa y Dios te bendecirá grandemente. Aún Dios, como Padre, cuando a veces desobedecemos un poquito, ¿no es cierto?, también muestra su paternidad. En Hebreos 12, 5, 6 dice lo siguiente: habéis olvidado la exhortación como a hijos, os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Hebreo 12, 5, 6. Si tú eres hijo verdadero de Dios,
no cabe duda, te va a disciplinar. ¿No es cierto? Dice, porque ¿qué padre de vosotros no disciplina a su hijo? ¿Por qué nos considera hijo y no bastardo? Dice la Escritura. Y los hijos estamos para ser disciplinados por el Padre. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Ahora, el Padre nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero hay algunos que no consideran, ¿no es cierto?, al Padre o a Dios como una persona que debe ser obedecida, creída, respetada. Y dice en 2 de Juan 1:9, dice lo siguiente: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué debes hacer tú y yo? Perseverar en la enseñanza, en la doctrina, en el estilo de vida que Dios quiere para ti. ¿No es cierto? Muchas veces mencionamos no juzgar, no murmurar, no quejarse, no herir, no ofender. ¿No es cierto? Y podríamos dar una lista inmensamente larga, que por ahí la tengo para mí, para leerla de vez en cuando. Ahora, cuando decimos Padre, no nos referimos a una vaga paternidad de origen religiosa. Nos referimos a una persona específica, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo nos exhorta a invocar a Dios como Padre, nos está invitando a comunicarnos con su mismo Padre. Gloria a Jesús. Dice Padre nuestro. Cuando enseñó a orar a los discípulos decía Padre nuestro. Es el Padre de Él, nuestro Padre. La palabra dice que somos hermanos de Cristo, coherederos con Cristo de todas las cosas, si es que aceptamos los padecimientos de Cristo. Gloria a Jesús. A alcanzar la madurez espiritual demanda conocimiento de Dios, pero conocer a Dios demanda comunión con Él. Comunión no solo como Dios, sino como Padre. La meta suprema del creyente es ser como Cristo, no solo en su carácter, sino también en su relación de hijo a padre. ¿Qué quiere decir lo que acabamos de leer? Que Dios quiere que seas una semejanza de Cristo, que el Señor quiere que seas igual a Cristo, pero no solamente en la doctrina, en la obediencia, en el sufrimiento, sino en la relación que tenía Cristo con su Padre. Eso anhela Dios, que tú tengas esa misma relación que tenía Jesús con Él. Dile: papito, te amo. Papito, eres lo más grande que me ha pasado. Gloria a Jesús. ¿Qué estará escuchando Dios en sus oídos? Melodía maravillosa que sale de tu boca. Dios tiene el propósito de que usted sea semejante a Cristo, ¿no es cierto?, pero que tengamos una relación como la que tuvo Cristo con Él. Abba Padre, decía el Señor. Dice en otra parte, en Juan 17:20, no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, y para que el mundo crea que tú me enviaste. Dios quiere, así como Dios, como Jesús era uno con el Padre, así quiere el Padre, que seamos uno con Él y con su Hijo Jesucristo, que seamos uno solo, una unidad monolítica. Nada de estar desparramando, nada de estar diciendo cosas que no convienen, que no son la doctrina de Cristo, nada de estar mirando para el mundo, nada de estar haciendo cosas que agradan al mundo, ni siendo amigos del mundo, ni dando suelta a los deseos de la carne, a los deseos a la vanagloria de la vida. ¿No es cierto? Dice, los deseos de la carne, a los deseos de los ojos y a la vanagloria de la vida.
Eso no proviene del Padre. Gloria a Jesús. Pero para ser uno con el Padre, con Jesús y nosotros, debemos dejar el mundo que a veces tenemos pegado, las redes sociales. Yo peleo con las redes sociales, le pido a Dios que me liberte de esa esclavitud que son las redes sociales. El teléfono es como un ídolo, que no lo podemos dejar ni lo podemos soltar, porque ahí están los amigos y suena la campanita, tin, 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 y nos desvía del amor de Dios. Nos quita el tiempo, nos roba el tiempo para estar en comunión con nuestro Papá y con nuestro Señor. Yo estoy rogando para que me limpie cada vez más de este flagelo, de esta maldad, de esta opresión. Gracias, Señor. Ahora, una somera pasadita para que nos acordemos que Dios quiere ser nuestro Padre y que nos considera sus verdaderos hijos. Ahora, como conclusión podríamos decir, para todos aquellos que tienen ese conflicto de ver a Dios como Padre, te voy a decir lo siguiente. La Biblia nos asegura que nuestro Padre Celestial conoce todas tus necesidades, aún antes que se las pidamos, y que Él suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Sus recursos son ilimitados y podemos tener la seguridad que ninguna de tus necesidades dejará de ser satisfecha. Amado hermano, podemos depender de Dios y entregarnos sin reserva a su fiel cuidado. Dios, el Padre Celestial, nunca te defraudará ni te fallará. Gloria a Jesús. Y para aquellos que tuvieron una mala experiencia con su padre, el padre los abandonó, el padre se gastaba la plata en bebida, el padre andaba con otras, el padre no fue un verdadero padre. Y aún a algunos los echaron de su casa. Vamos a leer por último el Salmo 27:10. Dice lo siguiente: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tú que has sufrido con tu padre, tú que te echaron tus padres, tú que sufriste el abandono de tus padres, Dios te dice: yo te recojo hoy. Ven a mí, quiero ser tu verdadero papá, suplir todo lo que tú necesitas. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Y quería hacer una mención. Cuando estamos en la reunión de oración, escucho mucho que hay mucho dolor. Que mi hermana Gina, por ejemplo, tiene un dolor en su brazo, en su muñeca. Otros hermanos que tienen otras situaciones difíciles de solucionar. Pero voy a pedirle a mi papá, a mi padre, esta noche, y voy a orar por esos dolores, esos sufrimientos, esas enfermedades que están siempre apareciendo en las peticiones de oración, y vamos a conocer al verdadero papá que suple tu necesidad. Padre, en el nombre de Jesús, y tú siendo nuestro verdadero papá, teniendo todo el poder, teniendo la obra de Cristo delante de ti y esa sangre derramada en el Calvario de la cruz, te rogamos que toda dolencia, que toda enfermedad, que todo dolor de hueso, que todo dolor, que toda alteración de los cuerpos de nuestros hermanos, Padre, que son tus hijos, sean sanados para tu gran y maravillosa honra y gloria, Padre, y en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Amén, hermanos.
Puede continuar mi hermana coordinadora. Amén. Que el Señor le